A la palabra de Dios, y el texto que tenemos en esta mañana es ese texto que nos dice el Señor Jesús de que la mies es mucha. Es Mateo 9 del 35 al 38, Mateo 9 del 35 al 38, y dice nuevamente este fragmento de las Escrituras en Mateo 9, del 35 al 38, lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo un ministerio de evangelización. Él fue el evangelista por excelencia, predicó a las personas e hizo bastantes esfuerzos para hacerlo. Vemos al Señor Jesús habitualmente descansando. Se nos dice la palabra que a veces estaba muy agotado de una jornada de su ministerio, con lo cual vemos un esfuerzo en él a la hora de predicar. Yo quiero que nos transportemos a esta escena, a la época que vivió el Señor Jesucristo, y que veamos la evangelización que él llevó a cabo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo era la situación en ese momento cuando él predicaba la palabra de Dios? Y al hacer esto, que veamos qué podemos aprender nosotros hoy para nuestra misión aquí en Mallorca. Entonces, esta es la evangelización que llevó a cabo el Señor Jesús. En esta escena aprendemos varios aspectos de su ministerio como evangelista. Lo primero que vamos a resaltar precisamente es que él hizo esfuerzos para llevar el evangelio a diferentes lugares. Y esto lo vemos muy claramente en el versículo 35, porque nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una de las cosas llamativas es que aquí la palabra de Dios en este versículo 35 no nos dice recorría Jesús las ciudades y aldeas. No nos dice eso. Nos dice algo más concreto y nos dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y esto es diferente, ¿no? Porque no simplemente él iba de vez en cuando a algún sitio y hablaba, no. Él iba a todas las ciudades y aldeas. Vemos aquí la importancia de esto. Él tenía un trabajo que realizar, él tenía una meta, él tenía algo que él debía hacer, y él, por lo tanto, se desplazaba a todas las ciudades y aldeas. Si él estuviera aquí, en Palma, pues literalmente, si aplicáramos este texto, lo que él haría es venir al Arenal. Él se iría a Inca, él se iría a Manacor, él se iría a Alcudia, él se iría a Andratx, se iría por toda la isla a predicar, porque esto es lo que hizo.
dice la palabra de Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el Evangelio. Sí, podemos decir que él podría tener gente en su entorno inmediato, su familia, personas, vecinos a lo mejor, aunque ya en su época de ministerio ya no residía tan permanentemente en un sitio, sino que se desplazaba mucho. Pero el caso es que él tenía muy claro que la palabra de Dios debía llevarse a todo lugar y se esforzaba en ello. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas para predicar la palabra de Dios. Me pregunto yo si eso no es un principio para nuestra iglesia, si eso no debería ser un principio bíblico para nuestra iglesia. Nosotros estamos aquí en el Arenal, pero ¿por qué? ¿Qué nos impide? ¿O acaso no sería nuestra responsabilidad ir a otros pueblos y a otras zonas de Mallorca? Yo opino que sí. No es por falta de necesidad. Sabemos que hay pueblos en los que el testimonio evangélico es nulo, es cero. La gente no conoce acerca del Evangelio de la Gracia. Ellos conocen acerca de una religión falsa que no les enseña la palabra de Dios. Entonces hay gran necesidad en Mallorca. Es una ciudad, es una isla perdida en el catolicismo. Y sabemos que no se enseña el Evangelio de Jesucristo. Hay una tremenda necesidad, hermanos. No solo en Mallorca, podemos decir en España. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Hay una gran oportunidad. Yo quiero más que nada animarnos, ilusionarnos con este reto que tenemos, que es que tenemos una isla que es como estas multitudes, gente desamparada y dispersa, como ovejas sin pastor. Entonces, primero de todo, no podemos ser vagos, no podemos ser flojos, no podemos estar acomodados. Esto no es un llamado solamente para unos cuantos. Todos, hermanos, todos tenemos que despertar y trabajar en la evangelización de esta isla. Y yo os quiero animar, pero también como pastor os quiero exhortar para que, si estamos acomodados, nos quitemos esa comodidad. Aquí no vemos a un Señor Jesús acomodado. No, Él tenía una misión que realizar y se la tomó muy en serio, porque iba y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y ya no hablemos de comodidades, porque claro, es muy fácil ir con un coche a cualquier lugar. El Señor no tenía coche. Era costoso ir de sitio a sitio. Era duro ir de lugar a lugar. Pero Él iba a todas las ciudades y aldeas. Hacía un esfuerzo. Y creo que es una gran exhortación para nosotros, que en nuestra comodidad no hacemos mucho. Vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, una sana ambición por llevar el Evangelio a cada ciudad, una sana ambición para que Dios sea conocido en todo lugar y sin excusas. No había buses, habría transportes, pero sabemos que no era lo mismo de hoy. Y sí, es verdad que ahora está el Internet y todo eso, y lo tenemos que usar, de hecho lo tratamos de usar, pero la evangelización no es solamente Internet. Tenemos que movernos, hermanos.
tenemos que pensar en qué hacer para llevar el Evangelio a otros sitios. Y hay una gran necesidad, pero al mismo tiempo también hay una gran oportunidad. Así que el esfuerzo evangelístico de Jesús, el esfuerzo evangelístico de Jesús. Evangelizar no es para acomodados. Si queremos ser una iglesia misionera, vamos a tener que hacer esfuerzos, vamos a tener que privarnos de nuestras comodidades, vamos a coger y tener que ir un domingo por la tarde en lugar de estar tomándonos un helado. Hay que hacer sacrificios, hermanos. A todos nos gusta quedarnos el domingo por la tarde. Pongo el domingo por la tarde por poner un ejemplo, ¿me entendéis? Pero a todos nos gusta quedarnos con nuestras familias y compartir un café en lugar de ir a un sitio a predicar. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Hemos de hacer un esfuerzo. Así que ánimo, ánimo, y seamos creyentes esforzados, no acomodados, esforzados, sacrificados por la obra de Dios. En segundo lugar, un segundo énfasis fundamental que vemos en el ministerio evangelístico de nuestro Señor es la centralidad de la enseñanza y de la predicación del Evangelio. Una vez más, la Biblia es clara hablándonos de qué hay que hacer cuando se evangeliza. Y es lo que el Señor Jesús hace aquí. Fijaos, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Hacía dos cosas. Dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, de ellos y predicando el Evangelio del reino. Esto no hace sino confirmar la esencia de la evangelización, que es la enseñanza y la predicación. No nos tienen que distraer otras cosas. A lo largo del Nuevo Testamento, una y otra vez, se nos da testimonio de que la enseñanza y la predicación es central. Esto quiere decir que cada uno de nosotros ha de ser capaz de enseñar a otras personas acerca de la Biblia. Por eso es tan importante la enseñanza en la iglesia cristiana. La enseñanza no es otra cosa que hacer que las verdades de Dios sean entendidas por la gente, para que de esa manera la gente entienda la voluntad de Dios, en primer lugar para que la gente se convierta a Dios. La predicación sirve para que la gente salga de su ignorancia, para que la gente corrija sus ideas erróneas, que la mayoría tiene ideas erróneas. Entendemos qué importante es la enseñanza. La gente necesita exponerse a la verdad y entenderla para que su vida cambie por completo. No es cuestión de un día ni de dos, pero es un proceso. Es un proceso. La palabra de Dios convierte a la gente a través de la predicación. Los corazones son cambiados. Las personas pasan de muerte a vida, pasan de la oscuridad a la luz, gracias a la verdad del Evangelio, cuando creen, cuando se arrepienten, cuando tienen fe en Jesucristo, cuando entienden que la única manera
de estar bien con Dios es creyendo en el Señor Jesucristo, y a partir de ahí todas las verdades de la Biblia hacen que esa persona que estaba en oscuridad y estaba en ignorancia pase a ser una persona con un rumbo claro, el rumbo de Dios. ¿Cómo puede tu vida tener el rumbo correcto? Pues cuando tu camino es alineado con la palabra de Dios. Cuanto más tú aprendas de la palabra de Dios, que tiene que ver con toda tu vida se va a ir corrigiendo. Vas a pasar de la ignorancia a la sabiduría. Vas a pasar de las tinieblas a la luz. Por eso es tan importante la enseñanza. Por eso la labor central de Cristo fue enseñar y predicar. Por eso la misión de la Iglesia es hacer discípulos a través de la enseñanza. Entonces, la enseñanza es central. No hay iglesia cristiana sin enseñanza, porque la palabra de Dios convierte a las personas, convierte el alma, es el camino para el perdón de los pecados, es la forma para ser salvado, porque es a través de la enseñanza que entendemos nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Es a través de la enseñanza que comprendemos que solamente arrepintiéndonos de corazón ante Jesucristo y pidiéndole perdón, Él nos perdona. Es a través de la enseñanza que aprendemos todo acerca de Dios y acerca de nosotros. Entonces, hermanos, qué importante es que la Iglesia tenga buenos maestros y buena enseñanza, porque todo depende de eso. Todo depende de eso. Entonces, la esencia del ministerio evangelístico es la enseñanza y la predicación acompañada de esfuerzo. Acompañada de esfuerzo. En tercer lugar, vemos algo también muy importante, que es otro ingrediente que estaba presente en esa época y que ha de estar presente hoy, si bien diría yo que la manifestación de ese elemento puede ser un poco distinto. El caso es que aquí vemos poder y autoridad. Poder y autoridad. El ministerio del Señor Jesucristo se caracterizó por una manifestación del poder y la autoridad de Dios. Era una predicación acompañada de poder y autoridad. Cuando Cristo hablaba, Dios hablaba, y la gente respondía, ya sea rechazando o aceptando, pero ocurrían cosas. El Espíritu Santo obraba en esa predicación. ¿Dónde vemos aquí el poder y la autoridad de Dios? Pues lo vemos en el versículo 35 también. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y había algo más, dice aquí, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente él predicaba, él también sanaba toda enfermedad. Era una predicación acompañada de manifestaciones del poder de Dios, en este caso en forma de sanidades, en forma de quitar dolencias en el pueblo. No siempre que vemos la predicación en el Nuevo Testamento vemos sanidades. Hay diversos ejemplos en los que hay predicación y hay un impacto en la gente y no hay sanidades.
Y sabemos que la finalidad de estas sanidades es, en esa época, hacer ver a la gente que este hombre, este Jesús de Nazaret, estaba respaldado por Dios, venía de parte de Dios, era el verdadero Mesías. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? ¿Es la lección para nosotros hoy que debemos predicar y si no somos capaces de sanar a la gente es que estamos fracasando? ¿Es esa la lección? Yo pienso que no. El Señor puede obrar como Él crea oportuno y puede haber sanidades cuando Él lo desee. Pero a mí me parece que lo que vemos aquí, en esencia, y lo que es importante para nosotros, no es tratar a toda costa de que haya manifestaciones de sanidad. Lo que nosotros deberíamos anhelar y rogar y pedir al Señor que suceda es que haya una manifestación de su poder y de su autoridad en las personas. Eso, yo pienso que deberíamos pedirlo más. Señor, que nuestra predicación vaya acompañada de la bendición de tu poder y de tu autoridad. Que nuestros predicadores prediquen con autoridad, no con autoridad propia, sino con una autoridad delegada por Dios a través de la palabra de Dios. Los hombres no tenemos ninguna autoridad y los predicadores la única autoridad que tienen son aquella autoridad que Dios les da cuando son fieles a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la vía a través de la cual la autoridad de Dios se manifiesta. Entonces, cuando vemos aquí que el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia, ¿qué hay? ¿Qué había en Él? Había poder para sanar, y había autoridad, porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo las enfermedades. Él hacía salir la enfermedad. ¿Veis la autoridad de Dios ahí? Vemos al Señor Jesucristo ejerciendo autoridad sobre las enfermedades, sobre las personas que tenían espíritus inmundos. Vemos al Señor Jesús también ejerciendo autoridad sobre la tempestad, sobre el viento, sobre el mar. Ese es el énfasis. El Rey tiene autoridad sobre todo y también tiene autoridad sobre las personas y tiene el poder para cambiar los corazones. ¿Qué sucede? Que habitualmente no presenciamos esa autoridad y ese poder. ¿Por qué será? Bueno, no hay mucho tiempo para entrar en esto, pero una de las cosas puede ser la falta de santidad de los predicadores. Predicadores que no están entregados al ministerio de la predicación no pueden predicar con poder ni con autoridad si su vida está llena de pecado, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a usar hombres para su obra si esos hombres están flirteando con el pecado? No, es imposible, no pueden. Hace falta hombres entregados para la obra. Y otra cosa es que la Iglesia tiene que orar para que haya ese poder y haya esa autoridad. Así que recordemos esta necesidad, tengámosla presente y pidamos al Señor que Él bendiga nuestros esfuerzos evangelísticos, poniendo Él su mano de poder
y de autoridad en los corazones de las personas. Muy bien, entonces vemos el esfuerzo evangelístico de nuestro Señor, vemos lo fundamental que es la enseñanza y la predicación del Evangelio, vemos que se debe manifestar el poder y la autoridad de Dios en la evangelización, pero vemos otras cosas más. Por ejemplo, aquí vemos algo muy importante, que es la compasión por las multitudes perdidas. La compasión por las multitudes perdidas. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que la palabra de Dios enseña aquí es que, en pocas palabras y diciéndolo claro, la mayoría de gente está perdida. Esa es la lección. La mayoría de gente está perdida. Como se suele decir, no saben dónde están parados. Perdidos, sin rumbo, engañados, en oscuridad, ni idea acerca de las grandes verdades del ser humano y de Dios. Totalmente idos, perdidos en oscuridad, en ignorancia, y eso es triste. Veamos un par de cosas aquí. Primero, aquí no hay un par de personas, ni un pequeño grupo de personas, ni siquiera hay una multitud. Dice la Biblia, y al ver las multitudes, Si una multitud ya es algo, las multitudes, nos podemos hacer la idea de que es como un partido de fútbol. Son unos cuantos cientos o miles de personas, las multitudes. Y el Señor Jesucristo las ve y lo que piensa de ellos es que, pobrecitos, están en ignorancia, están perdidos porque no saben la verdad de Dios. Y esto es lo que ocurre hoy en día, hermanos. Vivimos en una isla de en torno a 1 millón de personas, 800.000, contando los pueblos y los turistas. Todos, la gran mayoría, están perdidos. Están perdidos porque no conocen la palabra de Dios. Y esto podría parecer arrogante, y esto podría parecer, ¿tú qué te crees? ¿Que eres tú el que tienes la única verdad? Pues te voy a decir una cosa, Jesucristo es lo que opinaba de las multitudes. Él miraba a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Dijo, pobres personas, están perdidas, están mal. Ya no es solamente que tengan problemas personales y desgracias y que tengan depresiones y que quieran suicidarse y que tengan que ir al médico y que tengan que estar tomando pastillas y que estén solitarias. No solamente toda esa desgracia que inunda la vida de las personas, gente peleada con sus familiares, gente sola, gente sin dinero, con deudas. No solamente todas esas desgracias que son comunes en la sociedad, no solamente eso, sino que además de eso, no tienen lo más importante, no tienen el mínimo de entendimiento acerca de las verdades de Dios y acerca de la vida y acerca de la muerte y acerca de sí mismas. No saben ni de dónde vienen ni a dónde van.
Tú le preguntas a la gente, ¿de dónde vienes? Del mono, mal. ¿A dónde vas? Después de la vida no hay nada más, mal. Pregunten lo que le preguntes acerca de las cosas existenciales, mal, equivocado. ¿Eres pecador? No, mal, no se conocen a sí mismas. Está todo mal. No saben de dónde vienen, ni a dónde van, ni saben nada. No importa lo culto que sean, no importa lo inteligentes que sean, no importa lo amables que sean. Si una persona no tiene la sabiduría de Dios en su vida y no coincide en sus ideas con las ideas de Jesucristo, está equivocada. Está perdida. Está en oscuridad. ¿De dónde vienes? Bueno, vengo del Big Bang y del mono. Jesucristo no cree eso. Así que estás equivocado, estás perdido. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Bueno, cuando me muera no hay nada más y se acaba esta vida, hay que disfrutarla al máximo. ¿Sabes qué? Jesucristo no opina eso, así que no coincides con Dios, estás perdido, eres un ignorante. Y así podríamos seguir con cualquier tipo de pregunta. Y hay que decirlo, hermanos. Si tus ideas no concuerdan con la Biblia, estás en error. Y no lo digo yo, porque yo muy listo no soy. Os lo digo así, o sea, ¿yo qué os voy a decir? Yo soy un simple hombre. Yo simplemente estoy tratando que os deis cuenta la opinión que Jesús tenía de la gente. ¿Y él qué opinaba de la gente? Él veía 10.000 personas, ¿qué opinaba de ellas? Pues esto, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús mira a las multitudes y siente compasión de ellas, siente una pena interior, porque la mayoría de la gente eran como ovejas que no tienen pastor. La Biblia nos describe al Señor como el buen pastor. El buen pastor. El pastor no soy yo. El pastor es Cristo Jesús. Él es el pastor de la iglesia. ¿Qué hace un pastor? El pastor guía a las ovejas. Les dice por dónde ir. Les muestra el camino. Cuando las ovejas tienen ideas raras de irse a no sé dónde, las coge y las pone en el camino. Jesucristo es el buen pastor que puede y que debe dirigir tu vida. Y estas multitudes eran como ovejas perdidas, desamparadas y dispersas, que no tenían pastor. Y así es toda persona que no tiene a Jesucristo. Toda persona que no sigue a Jesucristo es una persona desamparada, dispersa, y es como una oveja que no tiene pastor. Así es. No importa que seas universitario, no importa que tengas ingenierías, no importa que seas muy intelectual. Si Cristo no es tu pastor, eres una persona desamparada, dispersa y digna de pena, digna de compasión.
Y qué gran necesidad hay de que la gente salga de su ignorancia. Y lo digo no con orgullo, porque no es mi sabiduría. Yo simplemente estoy diciendo lo que Jesucristo opina. No soy yo el que digo esto. Jesucristo miró a las multitudes, dice aquí, y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otra consideración importante es, ¿acaso no había gente religiosa en esas multitudes? Y tanto que sí, y tanto que sí. Habría un buen grupo de gente religiosa que tendría el judaísmo, hebreos, como religión. Mas, aún así, no importa que fueran religiosas, no importa que tuvieran una tradición de décadas, a muchos de ellos Jesucristo les veía como personas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La pregunta es, ¿eres tú una persona perdida en la oscuridad de la ignorancia espiritual, o eres una persona que está en el buen camino? ¿Cómo lo puedes saber? Pues comparando tus ideales con los ideales de la Biblia. Si no coinciden, es que tienes que pensar que Dios es más listo que tú. Dios es más listo que tú. Y tienes que decir, pues mira, mis ideas no estaban bien, perdóname, Señor, me he creído muy listo, he hecho mis esquemas, he querido construir mi filosofía de vida, cogiendo de aquí y de allá, pero nos tenemos que someter al Rey. Tenemos que someter nuestros ideales al Rey. Tenemos que tirar a la basura esas ideas que hemos adquirido, porque si no son la verdad de Dios, estás en oscuridad. Compasión por las multitudes perdidas. Es algo que nosotros debemos tener. Compasión por las multitudes perdidas. Porque, repito, no debemos ser engreídos, porque realmente no somos mejores que nadie. De hecho, somos peores que muchas otras personas que puedan tener una moralidad o unos hábitos incluso más dignos que algunos de nosotros, pero no se trata de eso. El caso es que Cristo veía a las personas como perdidas si no estaban rigiendo sus vidas según la Biblia. Tenemos que nosotros también tener esa compasión de ellas. Repito, no porque seamos mejores ni porque los miremos por encima del hombro, pero hemos de tener compasión de la gente. ¿Sentimos nosotros pena de la gente? Seguramente no, o no tanto. ¿Por qué? Porque no pensamos en estas cosas. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga ver a las demás personas como Él las ve. Que nos haga ver a las demás personas como Él las ve. Que nos haga entender y sentir la necesidad de las demás personas como Él sintió y vio la necesidad de las demás personas. Y amar a las personas. Lo que estamos diciendo aquí no es para ofender, no es para enemistarnos con nadie. Simplemente estamos describiendo una triste gran realidad de la cual no se habla. Y es que la gente está perdida si no conoce a Cristo.
Y la gente cree que está bien, cuando no está bien. Entonces, compasión por las multitudes perdidas, pero hay algo muy llamativo aquí, y es que estas multitudes sin rumbo, con criterios equivocados, con religiones erradas, con ideas que no son según Dios, estas personas sin pastor, estas personas dispersas y dignas de compasión, estas pobres personas, las cuales fuimos nosotros también en otro tiempo, hasta que el Señor en su misericordia nos hizo entender su verdad. Estas pobres personas, se habla de ellas como la mies, como la mies. Y dice el Señor que la mies es mucha, la mies es mucha. Aquí hay algo muy positivo, hermanos, muy positivo. Primero de todo, ¿qué es la mies? ¿Qué es la mies? La mies, yo no soy un experto en esto, pero creo que la mies es cuando el cereal o el trigo o lo que da la planta está maduro ya y está listo para la cosecha, para la siega, para ser recogido, ¿vale? O sea, está a puntito, está listo para ser recogido. Y lo que dice aquí el Señor en el versículo 37 es que dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. La mies es mucha. ¿Habéis pensado sobre esto? La mies es mucha. No saben dónde están parados, pero la mies es mucha. Tienen ideas equivocadas. No saben ni dónde vienen ni dónde van y lo que piensan está mal. Pero la mies es mucha. Él no está diciendo que hay mucha semilla, por ejemplo. No está diciendo eso. Ni tampoco está diciendo hay mucha planta que está creciendo. No. Él está diciendo el grano está a puntito. ¿Entendéis? El mensaje que se transmite aquí es que hay mucha oportunidad de conversiones. Ese es el mensaje. La mies está lista para recoger. Eso es lo que yo entiendo. Si la mies es el cereal o el trigo o el fruto que está listo para ser recogido, es que la cosa no está tan mal. ¿Entendéis? O sea, potencial, lo que es potencial, hay y mucho. Es lo que nos está diciendo. La mies es mucha. La oportunidad es grande. La gente que está cerca de creer es mucha. Sí, hay incredulidad, sí, están perdidos, sí, tienen conceptos erróneos, sí, pero la mies es mucha. ¿Veis el contraste en esto? ¿Veis el ánimo? ¿Veis? Aquí hay algo muy llamativo, y es que los campos están listos para la siega y hay personas que van a salir de su ignorancia, pero ¿cómo saldrán de su ignorancia si nadie les enseña? Esto me lleva a pensar en otra cosa, y es que
al menos en este texto, en la evangelización, el problema que Jesucristo ve aquí no es tanto la gente. Es llamativo, porque sí, hay mucha incredulidad, pero aquí el problema no es la incredulidad. Aquí el problema no es la rebeldía de la gente. Muchas veces decimos, es que aquí en Mallorca la gente es muy dura de corazón, es muy cerrada. Y eso es cierto, pero en realidad son cerrados en todos los sitios, porque el ser humano es cerrado a Dios. Pero Jesús no dice eso. El problema que él diagnostica aquí en la evangelización no tiene que ver ni siquiera con las multitudes ni con las personas que sí, que son cerradas y que son incrédulas, pero ese no es el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Pregunto. No hay nadie que trabaje. El problema es que no hay obreros. El problema no es la mies. El problema es que no hay nadie que recoja esa mies. Y esto es muy demostrable. Si en Mallorca hay 1 millón de personas, cuando empieza a haber turismo, ¿cuántos obreros hay? ¿100? ¿200? Maestros, verdaderos maestros de la Biblia, que sepan articular el Evangelio de la Gracia. ¿300 para 1 millón? Y la mitad de ellos ocupados con sus trabajos del día a día. ¿O cuántos cristianos hay? Pues las estadísticas dicen que en España es menos de un 5% de la población. Y ya siendo generosos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Según él, Señor, es que el problema es que no hay obreros. Dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mas los obreros pocos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? El campo está ahí, la mies está ahí, la oportunidad está ahí. Falta quien vaya y les predique. ¿Cómo podemos tener más obreros? Pues gloria a Dios, porque es posible tener más obreros. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Queremos abrir más iglesias en Mallorca? Necesitamos duplicar el número de pastores. Oremos. Oremos. Y vayamos. No me quiero alargar más, hermanos, pero lo que yo saco de la palabra de hoy es que la realidad en nuestro entorno es triste. Hay mucha incredulidad, hay mucha indiferencia, hay mucha ignorancia, porque la verdad de Dios es ampliamente desconocida. Yo diría que fácilmente en torno al 75% de la población está en oscuridad. Así, lo digo así.
Yo no veo que la gente que profesa a Cristo y que entiende la Biblia sea un porcentaje muy alto de la gente de Mallorca. Podríamos nosotros parecerlos raros, quizá, pero el Señor Jesucristo lo dejó claro. Él dijo que solo hay un camino a Dios y es a través de Jesucristo. Todos aquellos que no están con Jesucristo están descartados, están en ignorancia y están en oscuridad. Ahí se nos caen varios cientos de miles de personas. Vivimos en una sociedad ignorante, que profesando ser sabios se hicieron necios. No estamos hablando de una sabiduría humana o empresarial o intelectual. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en la palabra de Dios y hay que ser humildes para recibirla. Hemos de arrepentirnos y tenemos que someternos a Jesús. Reconocer que no lo sabemos todo. Reconocer que estamos equivocados si nuestras ideas no encajan con las del Señor Jesucristo. No seamos orgullosos. No creamos ser más listos que Dios, por favor. Humíllate. Quítate los esquemas que has aprendido por ahí, que te has construido. Con toda humildad te digo, estás equivocado si no estás con los esquemas de Dios. Él es la fuente de sabiduría. Él es quien puede traer luz a tu vida. Él es el que puede alumbrar tu camino. Él es el buen pastor que las ovejas perdidas necesitan. Y nosotros los creyentes, que no somos mejores que nadie, ni mucho menos, ¿qué podemos hacer? Primero, vayamos a todas las ciudades y aldeas. No sé cómo, pero tenemos que hacer algo. Vayamos a todas las ciudades y aldeas. Segundo, enseñemos y prediquemos la palabra de Dios. Y tercero, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.